No me veo, así que espero que los demás me vean. Sí, 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 Eh, sí. bueno, primero que nada agradecerle a la asociación y a Natán, que fue el que conectó. Perdón, Rodolfo, pido mil disculpas, pero me olvidé de empezar a grabar. Sí, por favor, Natán, no, me olvidé de grabar hasta ahora. Si podés presentarlo de vuelta, Rodolfo, eh, porque no lo había estado grabando. Son 2 minutos, por favor. A ver. Natán, ahí está, Ahora ahora sí, está. ahora sí, ahora sí. Por favor. Bueno, Pido mil disculpas, pero son cuestiones que pueden ocurrir. empezamos de nuevo. ¿De qué era la mesa? Podemos empezar, buen día. No, no, lo presento. ¿Vos decís que presente el currículum o presento simplemente, le paso la palabra a Rodolfo? Presentá a la mesa y a Rodolfo, por favor. Bueno, esta es la mesa en sintonía con el próximo encuentro de FLAPSIP. Buen día y les presento al primer expositor, al doctor Rodolfo Urribarri. Sencillamente. Rodolfo, te paso la palabra. Bueno, diría como un viejo tanguero, yo me presento así, hablando. Bueno, primero que nada quiero agradecerle a la asociación y a Adrián, que fue el que hizo de Nexo, que nos conocemos hace mucho, que me hayan invitado. Yo he sido miembro, digamos, yo cursé la asociación cuando todavía no era la asociación, era la Escuela de Psicoterapia, hace muchísimos años. Después fui, sí, profesor de la escuela y estuve ligado a la escuela durante muchos años hasta que, bueno, por ahí me desentendieron y de repente me encontré que no estaba en ninguna de las mesas que estaba y bueno, dejé de tener, pero me han llamado de vez en cuando, pero eh, agradezco la invitación, insisto, es un tema el de neosexualidad, muy controvertido en algunos sentidos, y yo voy a transmitirle las ideas de la creadora del término neosexualidades y su descripción nosográfica y psicopatológica, que es la doctora Joyce McDougall, que desarrolla específicamente en el capítulo 11 de su libro Teatros de la Mente, aunque en los otros libros o en otros capítulos de este mismo libro tiene algunas cosas que están ligadas a esto. Diría que más allá de las fantasías sexuales arcaicas, que es el tema que trató en el capítulo anterior, en el 10 del libro, marca otras, entre comillas, más sofisticadas, conocidas como perversiones sexuales. Al igual que las fantasías sexuales, las perversiones tienen un significado arcaico subyacente, pero se le ha añadido un drama genitalizado que combina muchas metas y temas psicológicos en un todo sumamente condensado, de difícil acceso a sus contenidos psíquicos. El siguiente capítulo el siguiente capítulo abordará las múltiples funciones de las neosexualidades y el modo en que para cumplirlas no solo surgen las conocidas angustias neuróticas, sino además han de mantener alejados los temores y fantasías que podrían denominarse psicóticas. Se pregunta qué actos se designan como perversos y quién es pervertido. Y entre las contestaciones que da dice que se entiende generalmente como aquel que no hace el amor como los demás. La palabra pervertido en sí ya entraña un sentido peyorativo en el uso común. Algo que dice más sobre la persona que está hablando que sobre la persona que practica esa sexualidad, dice. El uso de ciertos objetos, espejos, látigos, materia fecal, etc., o de personas, como alguien del mismo sexo, por ejemplo, al parecer inadecuados para el observador no pervertido. Resalta que centrarse únicamente en la sexualidad del paciente supone un enfoque artificial que omite el resto de su personalidad. Se propone examinar el papel que desempeña la sexualidad perversa en la estructura total de la personalidad y su papel para mantener el equilibrio psíquico frente a ansiedades inconscientes. Luego de señalar el sentido etimológico de la palabra perversión y el uso en otros autores de la denominación desviación, que sugiere que la sexualidad perversa no es más que la elección de un camino diferente
hacia la misma meta, que es el de placer, que es buscada en la sexualidad normal, que es el orgasmo. Que la perversión solo lo logra por un camino más complicado. Rodolfo, Perdón. por favor, si podés hablar un poquito más despacio, Bueno, ¿sí? Nos están pidiendo si podés hablar un poco más despacio, más pausado. repito el último párrafo. Luego de señalar el sentido etimológico de la palabra perversión y el uso en otros autores de la denominación desviación, sugiere que la sexualidad perversa no es más que la elección de un camino diferente hacia la misma meta de placer buscada en la llamada sexualidad normal, el orgasmo, que en la perversión solo lo logra por un camino más complicado. En ese sentido, poco se distinguirían de los jugueteos excitatorios preliminares al coito, pese a que los acercamientos preliminares muestran cierta semejanza con algunas perversiones. Esa falta de discriminación sería una teorización muy limitada del significado dinámico de esas invenciones que denominó neosexualidades. Declaro, rescato, resalto, que habla de invenciones y que la palabra neosexualidad tiene ese sentido. Después vamos a hablar de otros. Este, por ejemplo, la otra cosa que puede sugerir la palabra neosexualidades es que hay nuevas sexualidades. No hay nuevas en el sentido de lo que se hace, sino todo lo que significa. Nuevas no es que aparecen nuevas sexualidades. Como me dijo una colega amiga, a mí con los anteriores me iba bien. ¿Por qué neo? O sea que lo de neo no está referido a que son nuevas. Las prácticas que ella va a rescatar son las más conocidas de siempre dentro de las perversiones. La sexualidad perversa no es más que una de las manifestaciones de un estado psíquico donde la ansiedad, la depresión, las inhibiciones y perturbaciones narcisísticas desempeñan un papel. Es más que una desviación hacia la satisfacción sexual. Es decir, es una compleja organización que satisfará muchas necesidades, teniendo entonces las biosexualidades una peculiar dimensión de tipo compulsivo. Fíjense esta definición. Luego de plantearse varias preguntas se destaca, ¿cuál es el papel de la invención neosexual? Acá tenemos la nueva invención. En la economía narcisista y libidinal de su autor. Y acá de nuevo hay una cosa que el que hace esto es como un autor de esa sexualidad, aunque haga algo que es común en muchos otros. Le deja el señor la cosa de autor porque para él tiene un significado que quizás no tiene para otros esa misma práctica. Resume la universidad de Freud sobre la perversión, que eran una desviación del objeto, de zonas o de metas, así como cualquier situación en la que el orgasmo se subordina a ineludibles condiciones extremas, fetichismo, voyerismo. En tanto, su concepto de normalidad en 1905 como la unión de los genitales en un acto que se designa como coito. Más adelante agrega, el carácter patológico de la perversión no se manifiesta por el contenido de la nueva meta sexual, sino por su proporción respecto a lo normal. La experiencia clínica fue modificando esa temprana formulación de que la neurosis era el negativo de la perversión, que escribieron los 3 ensayos de teoría sexual. Ya se vislumbró en las reuniones de los miércoles sobre la analidad, que luego motivaron su escrito Carácter y erotismo anal en 1908. En sus comienzos de teorización psicoanalítica, tiende a pensar las perversiones como simples destinos pulsionales debido a fijaciones previas a previos estados libidinales. Unos años después... Rodolfo, nuevamente un poquito más despacio. Bueno. Va tomando velocidad y cuesta a veces un poco seguirlo, pero va bien, un poco más lento nada más. Repito, en sus comienzos de teorización psicoanalítica, tiende a pensar las perversiones como simples destinos pulsionales, debido a fijaciones a previos estadios libidinales. Unos años después, planteó que la tendencia a la perversión no era nada raro, solo una parte de la constitución normal. Freud privilegió la heterosexualidad genital como norma del camino esperable o deseable de la sexualidad infantil. Entre 1910 y 14, Freud analiza al hombre de los lobos, que impactó muy fuertemente sobre sus ideas y teorizaciones. Se puede detectar rastros en algunos escritos metapsicológicos de Freud,
en algunos de los escritos metapsicológicos del 15, en las conferencias de introducción del 16, en el Joy Legend del 23. Al año siguiente, en el complejo sepultamiento del complejo de Edipo, donde ya marca que el origen de las dificultades en las resoluciones del Edipo eran válidas tanto para la neurosis como para las perversiones. Ya no podía considerarse que la perversión era un simple fragmento de la sexualidad infantil que había escapado a la represión. Culmina quizás con fetichismo en 1927. Plantea McDougall que las invenciones neosexuales son un intento de cortocircuitar los múltiples efectos de la angustia de castración y mantener camuflados dentro del mismo drama los ocultos vínculos incestuosos junto a los deseos sexuales infantiles. Repito esto porque ahí está la definición de ellas en invenciones sexuales. Son un intento de cortocircuitar los múltiples efectos de la angustia de castración, que es donde se entra la problemática esta, y mantener camuflados dentro del mismo drama sexual los ocultos vínculos incestuosos junto a los deseos sexuales infantiles. Señala que la constelación edípica se centra en el rol destacado del padre, mientras que la madre lo era en sus aspectos primarios de madre-pecho, organizadora sostén del entorno hogareño, como un rol anexo que no forma parte de la estructura edípica, ni se consideran sus intereses ni deseos sexuales. Aunque en la teoría de la libido resalta la importancia de la relación madre-bebé, no profundizó en la dramática de las vivencias y fantasías tempranas en el bebé-niño o niña y su efecto sobre el desarrollo posterior y la estructuración edípica. No obstante, destacar el valor de la madre que alimenta al bebé y sus sentimientos ternos no toma en cuenta el rechazo, el alimentar mecánicos con desinterés, así como vivencias que nos muestra la clínica de madres que se excitan sexualmente con el dar el pecho, con sensaciones voluptuosas, a veces orgásticas, así como desde lo sensorial afectivo, las diferencias alimentando bebés de uno u otro sexo. La idealización de la maternidad en sus escritos, más allá de corresponderse, como sabemos, con la imagen social de esa época, puede también deberse, como señala McDougall, para enmascarar la envidia destructiva y el odio que el niño que hay en el adulto dirige inevitablemente hacia la madre pecho. La primera imagen materna desempeña un papel continuo y esencial en el inconsciente de todos los creadores neosexuales. También ella plantea que la idealizada imagen materna contiene una negación implícita de la importancia de las diferencias genitales. La creencia que la distinción entre los sexos no desempeña papel alguno en la aparición del deseo sexual subyace tras cada uno de los demás dramas homosexuales. Esta autora, acerca del autoerotismo infantil, sigue los lineamientos del diccionario de la Place Montalis de psicoanálisis. Resalta la anaclisis freudiana, que alude a la dependencia de psicología vital respecto del otro como central y muy importante factor para el bebé. Destaca ella, ¿no? Si para el bebé la leche materna es el primer objeto de la necesidad, el pecho se convierte en el primer objeto de deseo sexual. La boca desempeña entonces, por tanto, una doble función. Es simultáneamente un órgano para la alimentación y un órgano sexual. También enfatiza que no se considera la importancia en Freud el autoerotismo como un prototipo de la sexualidad humana que se visualiza en la succión del pulgar como una recreación del placer del pecho materno, no como una necesidad alimentaria. Esas expresiones placenteras pueden ser rechazadas o inhibidas por los padres, como posteriormente surgen ante el orinar, el defecar y otras manifestaciones libidinales, despojándole de su potencial libidinal y autoerótico, que dejan negativas huellas en el devenir del desarrollo psicosexual y dificultan su organización sexual adulta. Desde temprano la exploración y masturbación se realiza a través de las manos. Dice McDougall, con los creadores neosexuales existe una importante desaveniencia entre mano y sexo, por la temprana inhibición sufrida, por lo que el niño pareciera haberse visto inducido a inventar otros medios de obtener una satisfacción
y apaciguamente autoeróticos. Resalta las observaciones de Speed sobre la relación madre-hijo y su efecto sobre la masturbación infantil, así como los de Stoller frente al bloqueo del autoerotismo, para que no se transforme el sadismo primario contra sí mismo y el autoerotismo devenga la autoagresión. Dice ese autor, uno de los triunfos de la sexualidad perversa reside en la erotización de esta particular manifestación de las pulsiones destructivas. McDougall sostiene que las neosexualidades deben tratar con un conjunto doble de problemas, no solo con aquellos que están relacionados con el conflicto edípico, sino también con aquellos pertenecientes a la sexualidad primaria, es decir, las primeras concepciones infantiles del mundo sexual. Más adelante dice, la representación neosexual, los conflictos de uno y otro nivel tienen que ser hábilmente negados. Las neosexualidades sirven, entonces, no solo para mantener la homeostasis libidinal, sino también las homeostasis narcisísticas, estas complejas creaciones sexuales que se pueden adquirir en la vida de una persona están íntimamente ligadas tanto a la fragilidad de la economía psíquica como a la variedad de objetivos que el acto erótico podría ser llamado a desempeñar. Agrega que la persona que crea de nuevo una perversión, en cierto modo, ha reinventado la sexualidad humana en sus aspectos genitales y heterosexuales. Al cambiar las metas y los objetos, crea una nueva escena primaria. Esta realidad sexual inventada lleva una importante carga de ansiedad y es vivido como algo que posee una fuerza compulsiva más allá de todo control. Aunque la compulsión y la ansiedad lleguen a su vez a erotizarse, los inventores no sexuales siempre tienen la impresión de no escoger ni controlar sus manifestaciones sexuales. Es como si, ahí hay una frase de una paciente que dice, es como si me hubieran hechizado, dijo la paciente feticista. Estoy segura de haber nacido así, le decía una paciente lesbiana. Normalmente la persona implicada se siente afortunada por haber hecho un milagroso descubrimiento erótico. Estos analizados a veces revelan su conocimiento de haber descubierto el verdadero secreto del placer sexual y que los otros carecen del valor suficiente para intentarlo. Envidian su solución perfecta. La perfección reside en el hecho de que el creador de la invención neosexual ha escrito todas las reglas y dictado a sí mismo el papel de la pareja de juego. Nada es dejado al azar. Las reglas son férreas y el menor cambio en la situación o en la respuesta de la pareja puede dar paso a un accidente intolerable. Por ejemplo, una de las cosas que a veces ocurre es que el sujeto se escapa, se va y pierde la conciencia por 1 o 2 horas por ahí. Recién de repente se da cuenta porque hubo una falla en el script que tiene y entonces no lo puede tolerar. El tema central de la trama neosexual es invariablemente la castración. El drama puede fantasearse de diversas maneras, relacionadas con figuras de madre o padre y diversas modalidades castratorias en juego. El triunfo del drama neosexual reside en el hecho de que la meta castradora es llevada a cabo solamente como un juego y muchos de los temas principales son cuidadosamente disimulados. Podremos añadir que si la castración no fuera la figura dominante, ya no nos encontraríamos en el mundo de la sexualidad desviada, sino en el de la psicosis. O sea, fíjense cómo marca que se está a un paso de continuamente. Estas invenciones inusitadas que salen a la luz en la adolescencia representan la mejor exposición disponible o la mejor teoría sexual que el niño pudo encontrar para manejarse con los conflictos arrolladores y las contradicciones. Muchos de los extraños detalles de estas escenas eróticas revelan durante el análisis que sus raíces históricas y a menudo patéticas se han hallado en el pasado personal del inventor, en particular cuando unos sentimientos abrumadores de dolor narcisista señalarían la angustia de castración y las actitudes parentales traumáticas. Yo corto por acá, después si hace falta algún tipo de aclaración o ejemplo, podemos hablar. ¿Les parece bien?
Bárbaro. Bueno, muchas gracias, Rodolfo. Les recuerdo a los participantes que pueden vía chat formular las preguntas y que luego vamos a hacer una vuelta como para poder retomar las exposiciones. Entonces, en este tema de las neosexualidades, quisiera darle la palabra a nuestro otro invitado, que es Facundo Blescher, magíster, psicoanalista, máster en psicoanálisis, miembro de ASAPIA, y también de paso poder decir que si esta era una mesa en sintonía con FLAPSIP, Facundo representa a FLAPSIP desde la presidencia en especial. Así que te paso la palabra, Facundo, para retomar tus reflexiones. Bueno, muchas gracias a todos por la invitación, a los colegas de la escuela y también a quienes están presentes acompañándonos este mediodía. Veo rápidamente a muchos compañeros de FLAPSIP, de Uruguay y de Perú también, que nos están acompañando, lo cual, como siempre, es una enorme alegría. Bueno, cuando me propusieron el tema de esta mesa, creo que la primera cuestión que inicialmente pensé era respecto al alcance que el término neosexualidades tenía, en virtud de que, como traía recién en su exposición Rodolfo, estamos habituados a considerar ese término en el marco de la conceptualización de Joyce McDougall, pero por otro lado, la pregunta que operaba como parte también del título, que eran nuevas expresiones de la sexualidad, me llevaba también a pensar si era en ese alcance restringido el empleo del término neosexualidades o tenía un alcance más amplio, yo diría más descriptivo, respecto a poder pensar más allá de las categorías de McDougall, las emergencias de ciertas formas que hoy comenzamos a advertir, sobre todo en el horizonte social, de modalidades de las sexualidades, los géneros, las sexuaciones, que por momentos parecerían poner en entredicho por lo menos algunas categorías canónicas con las cuales se ha intentado la comprensión de los emplazamientos sexuados de los seres humanos. Con lo cual, preferí tomar el camino más amplio y no el camino tan quizá preciso como el que nos propuso Rodolfo respecto de los desarrollos de McDougall, porque en general entiendo que por una parte la propuesta de McDougall es una propuesta que en su momento, cuando fue formulada, constituyó una formulación de avanzada, tendiendo justamente desde una posición, creo yo, humanista, producir una suerte de desacople respecto de las formas con las cuales se van produciendo los modos de ejercicio de la sexualidad y la categoría perversión. De hecho, toda la noción, como traía recién muy precisamente Rodolfo, de neosexualidad o de solución neosexual, es también un intento de descapturar los sesgos moralizantes que la categoría perversión sigue arrastrando, aun cuando en psicoanálisis tenga quizá una delimitación más precisa, pero podríamos decir cuyo deslizamiento semántico al campo moral, de la degeneración ética o hasta patológica, resultan a todas luces evidentes aún en el presente. En ese sentido, insisto, creo yo que la lectura de Joyce McDougall es una lectura que en su momento propuso una suerte de desmontaje de esos sesgos, pero sin embargo, a mi modo de ver, no alcanza a resolver en el modo con el cual explica estas particularidades de los emplazamientos neosexuales una cierta tendencia a la patologización, por lo menos a priori, de ciertos modos de ejercicio o de prácticas de la sexualidad, que por lo menos desde la perspectiva que yo la pienso, tiendo a poner al menos inicialmente en suspenso. En función de eso, decía, me interesaba por allí tomar el camino más amplio de pensar nuevas expresiones de la sexualidad, y para eso iba simplemente a leer alguna puntuación que me interesa también ir comentando con ustedes. Por una parte, como decía Natán, porque nuestro próximo simposio, nuestro congreso de FLAPSIP del año 2021 tendrá como eje central el tema de la sexualidad.
No resulta novedoso afirmar que nos encontramos ante transformaciones históricas profundas en los procesos de producción de subjetividades cuyo alcance antropológico resulta imprevisible. Una visión panorámica nos permite reconocer una pluralidad de posicionamientos sexuados, orientaciones deseantes y formas de goce que desafían los sistemas nominativos, clasificatorios y normativizantes de los discursos tradicionales. Específicamente el campo de lo que llamamos las sexualidades disidentes van delineando novedosas configuraciones individuales, familiares y sociales que se desarrollan al amparo de una legislación que acompaña la ampliación en el reconocimiento de derechos. En este punto podríamos preguntarnos, siguiendo la interpelación que inicialmente hacía Natán, respecto de si se tratan efectivamente de nuevas expresiones de la sexualidad o se tratan de diversas variaciones de la misma sexualidad que siempre hemos conocido. Creo que ese debate es un debate pertinente, pero sí creo que hay una novedad respecto a cómo una pluralidad de existenciarios y de emplazamientos sexuados se van tornando visibles a la par que se van produciendo cada vez transformaciones que pluralizan las variaciones respecto de la sexualidad. Sexualidad y sexuación no quedan al margen de estas mutaciones. Diversidad de experiencias y recorridos van delineando un horizonte de posibles existenciarios que fracturan las pretensiones cartesianas de claridad y distinción. Esas pretensiones con las cuales muchas veces se ha pretendido encorsetar a las sexualidades a partir de ciertas taxonomías muy rígidas que sabemos que han operado como encorsetamientos que habitualmente han sido designadas como el closet, ¿no? El closet no son solamente los prejuicios sociales que han impedido que una cantidad enorme de personas pudieran visibilizar los modos de emplazamiento sexuado que ejercían tanto privada como públicamente, sino que también existe el closet epistémico, ¿no? También las teorías, cuando se tornan excesivamente rígidas o dogmáticas, o cuando pierden su solvencia para poder dar cuenta de los fenómenos reales que intentan cercar, pueden constituirse también en un closet. También podemos vivir en armarios epistemológicos, presuponiendo que la realidad se adecua al hecho de propuesto de nuestras categorías, o pensar que muchas de esas categorías, en virtud de que inevitablemente aún las categorías metapsicológicas del psicoanálisis se han construido al calor de procesos históricos, es inevitable que las representaciones y los imaginarios históricos también, de alguna manera, se filtren en nuestras propias concepciones, ¿no? Silvia Bleichmer señalaba esto cuando decía que en la medida en que tanto los analistas como les analizantes somos sujetos atravesados por fantasmas sexuales y también por modos históricos de producción de subjetividad, es inevitable que esto de alguna manera se filtre a ambos lados del diván, ¿no? Lo decía en esos términos. Entonces decía que estas sexualidades y estas sexuaciones que se encuentran en proceso de mutación, de alguna manera vienen a alterar esa pretensión cartesiana de ideas claras, de categorías distintas, introduciendo transicionalidades, ambigüedades e hibridaciones que durante largo tiempo fueron desmentidos o expulsados al vertedero de la anormalidad. El abanico de alternativas para los emplazamientos sexuados parece expandirse en una proliferación que incomoda a las taxonomías y los estereotipos establecidos por los dispositivos de normalización a las que cierto psicoanálisis también tributa. Nos encontramos ante un contexto plural y diverso. Personas que desde la infancia solicitan el reconocimiento de su género tal como lo vivencian y perciben, aun cuando se encuentre en aparente discordancia con el sexo anatómico asignado en el nacimiento. Sujetos que denuncian el carácter restrictivo del binomio masculino-femenino para instituir otras
alternativas de identificación, travesti, por ejemplo. Jóvenes que despliegan trayectorias deseantes, homo y heteroeróticas, sin que estas pasiones se excluyan entre sí, ni provoquen forzosamente conflicto, ni determinen un rasgo identitario inamovible. Personas trans o intersex que resisten la imposición de someter sus cuerpos a tratamientos correctivos que los tornen más aceptables para los discursos dominantes que repudian toda ambigüedad. Subjetividades alternativas o innovadoras que ponen en jaque las formas de denominación de las identidades y los erotismos como formas de encorsetamiento de la sexualidad y propician un deslizamiento de los sistemas clasificatorios convencionales. Colectivos que defienden políticamente el derecho a la elección del emplazamiento sexuado singular como condición para la construcción de la igualdad, entre muchas otras posibles experiencias que hoy pueblan nuestro horizonte histórico. El dispositivo moderno de la sexualidad, descrito extraordinariamente por Foucault, instituyó un imaginario histórico-social que encaminó deseos, encarriló erotismos, disciplinó cuerpos, prescribió violencias y proscribió prácticas a partir de un proceso de producción subjetiva fundada en lógicas logofalocéntricas y cis-heteronormativas. Las sexualidades sexuadas, construidas bajo su imperio, no pueden ser, me parece a mí, disociadas del sistema patriarcal al cual se subordinan, aunque en esa obediencia resida también la causa de los máximos sufrimientos que ese dispositivo ha producido. La sexualidad, como sabemos, a partir de la modernidad pasó a constituirse en un rasgo decisivo de la identidad, debiendo mantenerse disculpame, fija, Facundo, pero ¿sí? también están pidiendo si lo Más puedes lento. hablar un poquito más lento, Bueno, por favor. Para quienes me conocen saben que esto es lo más slow de lo que soy habitualmente capaz. Sí, Pero bueno, sí, vamos sí. a ir, puedo hacer el esfuerzo de ir un poco más lento. No saben que estabas hablando lento. Claro, no saben, no me conocen tanto. Quienes me conocen lo saben. Bueno, entonces decía, la sexualidad pasó a constituir el rasgo decisivo de la identidad, debiendo mantenerse fija e inalterada a lo largo de la vida. Todo desvío, alternancia o vacilación configuró un estigma de la patología, psíquica, moral o ambas. Si el descubrimiento freudiano puso de relieve los malestares generados por la moral sexual cultural a través de distintos mecanismos represores, legitimados por los aparatos disciplinarios médicos, jurídicos y religiosos, la posición analítica debe también advertir la infiltración, como yo decía en cierta medida inevitable, de los modos históricos de subjetivación en nuestras teorizaciones para evitar un plegamiento permanente. En ese sentido, el orden sexual moderno también encontró en ciertos sesgos de la teoría psicoanalítica la réplica de una serie de dicotomías que, cristalizadas en oposiciones excluyentes, pudieron promover un aplastamiento de la comprensión de la heterogeneidad de la vida sexual y de la diversidad de experiencias subjetivas. Categorías como varón o mujer, masculino o femenino, activo o pasivo, heterosexual u homosexual. De este modo también se dio por sentada la concordancia entre sexo, género, identidad sexual y orientación deseante como parámetro de normalización. Esta operación, creo yo, también ha animado la patologización, en principio a priori, de todo emplazamiento sexuado que no se subordine al patrón cisnormativo, tanto como legitima desigualdades y tolera violencias cuyos efectos dramáticos todavía hoy padecemos. Las crecientes consultas por personas
que pertenecen a lo que hoy podemos llamar el campo de las disidencias sexuales, viene justamente a contradecir muchas de estas afirmaciones que pueden haberse repetido hasta el agotamiento. Si Freud promovió una deconstrucción de la moral sexual cultural y estableció el carácter disruptivo y desadaptativo de la sexualidad en términos pulsionales, impugnando toda pretensión de domesticación y regulación normativizante, creo yo que la pregunta respecto a los nuevos escenarios de las sexualidades también nos lleva a la deconstrucción de los mandatos patriarcales y cis heterosexistas. Para ello, recuperar la concepción ampliada de la sexualidad como plus de placer, irreductible a la autoconservación biológica y constituida a partir de la pulsación primaria de les otres, permite advertir que su domeñamiento resulta imposible. Esto quiere decir que uno de los descubrimientos centrales que todavía conservan vigencia respecto de nuestra teoría sexual es que en la medida en que la sexualidad en sentido ampliado va más allá, no solamente de la genitalidad articulada por la diferencia de los sexos, sino también de toda pretensión reproductiva, como así también de las formas disciplinarias con las cuales cada sociedad intenta la regulación de los goces, es justamente el fundamento, a mi modo de ver último, para poder sostener por qué la variabilidad de las sexualidades y la permanente creación de nuevas formas de expresión constituye quizá el sesgo más representativo de la sexualidad tal como la concebimos. El carácter parcial, paragenital y parasubjetivo de la sexualidad pulsional, aún instalada la represión originaria que sepulta a sus representantes autoeróticos al inconsciente, amenaza permanentemente el retículo ligador del yo. La sexualidad insiste más allá de toda coagulación identitaria y de todas las organizaciones defensivas que procuran su dominio. Excede los arreglos sociales que pautan la división masculino-femenino y desborda la genitalidad atravesada por la diferencia de los sexos, sin normativizarse nunca en una síntesis armónica exenta de conflicto. Justamente por ello, y sin pretender extenderme respecto de los 20 minutos que inicialmente me propusieron, y con la intención también de que nos quede tiempo para poder introducir el intercambio, creo que la presentación de nuevas formas de expresión de la sexualidad y también de visibilización y de legitimación en el campo histórico de múltiples formas de la sexualidad que habían quedado históricamente sepultadas, cuando no oprimidas, acalladas. Recordemos ya algo que nos puede resultar en nuestra época un tanto conmovedor, aquella referencia que Oscar Wilde hiciera respecto del amor homosexual que en su vida desarrolló y que lo obligó a someterse a un enjuiciamiento por el cual en su momento padeció la reclusión, en la cual en una de las correspondencias a su amado le decía: este amor que no osa decir su nombre. Desde ese momento hasta hoy, evidentemente, hay muchas representaciones, muchos imaginarios que han mutado y también ciertos imaginarios psicoanalíticos que se han visto obligados a tener que producir algunas deconstrucciones de sus sesgos, sobre todo cis heteronormativos. En ese punto, creo que uno de los desafíos que se nos impone para poder acoger las nuevas expresiones de la sexualidad es poder someter ese prejuicio
que muchas veces conduce a una patologización a priori a la prueba metapsicológica, que es finalmente la que permite efectivamente no rechazar la posibilidad de la patología, sino poder ubicarla en las coordenadas que la determinan. Por eso quería hacer mías, para finalizar, unas palabras de Silvia Bleichmar, en la cual decía, hace ya tiempo, lo siguiente: hace algunos años, sin embargo, que desde el interior de la clínica misma se marcan las insuficiencias de nuestra teoría ante los nuevos modos de ejercicio de la sexualidad que señalan los límites de una práctica sostenida en enunciados que ya registran poco alcance para el cercamiento de los fenómenos que enfrentamos. Ya es hora de que nos demos cuenta de la disociación que se ha establecido entre el respeto que la obra freudiana sigue mereciendo y la tirria que provocan a veces en la sociedad civil los enunciados repetidos, coagulados o incluso moralistas de los psicoanalistas que sostienen verdades acuñadas hace un siglo sin preguntarse por su vigencia y sin reposicionar sus núcleos de verdad en la época actual. Creo que en esa dirección, en la cual Bleichmar nos invitaba a repensar el psicoanálisis, es donde quizá encontremos la audacia que en algún momento tuvo el psicoanálisis en sus orígenes, sobre todo para denunciar los malestares de la represión sexual y poder efectivamente acoger las nuevas expresiones que hoy parecen atravesar los existenciarios humanos en la época que nos toca transitar. Bueno, muchísimas gracias, Facundo, también Rodolfo. Hay unas cuantas preguntas, da para bastante el tema, obviamente no esperábamos menos. Por suerte, en una mesa sobre la sexualidad, ambos han acabado a tiempo la exposición. Y les quiero dar algunas de las preguntas, que algunas son más dirigidas, otras son más amplias, y si quieren, yo les voy a dar 4 o 5 preguntas, como si quieren tomar notas ustedes, y luego abrimos para no hacer pregunta-respuesta, que llevaría un poco a un tema más de ping-pong. Entonces les quiero un poco abrir algunas, obviamente la idea es que ambos puedan opinar, no importa quién está dirigido. Y tenemos lo siguiente, por ejemplo, para Rodolfo, hablabas de el drama neosexual gira alrededor de la castración. Podemos pensarlo desde otro lugar. Una persona, Elvesia Trigo, preguntaba un poco si podías explicar, Rodolfo, un poco más, esto que decías cuando el perverso huye y después no recuerda lo que hizo, ¿a qué se debe esto? Algunos elogiaban un poco, Facundo, esto de la sexualidad disidente y del closet epistémico, si querías un poco desarrollar, me pareció de una originalidad muy precisa. Otra pregunta, Rivero, por ejemplo, hace una pregunta si hay verdaderas perversiones entonces después de escucharlos y cuáles serían. Alicia Levin pregunta, cuando Facundo habla de que se hace imprescindible a los analistas y las instituciones crear teorías y prácticas no estigmatizantes, ¿cómo sería esto, no? A ver, para no bombardearlos con cosas, dos más les daría. Manuel Podestá pregunta si no podríamos pensar que uno de los temas al que nos lleva esta temática es la relación entre lo simbólico y lo pulsional, o cuáles son los límites que nuestro cuerpo anatómico, hormonal, impone a estas expresiones psíquicas y elecciones nuestras, en todos los sentidos, más restrictivo o más permisivo.
si es que hay una supuesta independencia de lo simbólico con respecto a lo pulsional. ¿Aguantan dos más? Por No, ejemplo... no, Sí, no, sí, no. yo estoy anotando y algo voy a decir de lo que pueda. Sí, porque si no se juntan. Bárbaro, sí, sí, obvio. Por ahí le damos Entonces, una vuelta, ¿te parece, Natán? Y ya con esto y seguimos después la siguiente vuelta, Norberto, ¿te dale, parece? dale, me parece, me parece. Bueno, entonces, ¿quién quisiera arrancar? Rodolfo, Facundo. Me parece que las dos Así primeras como- que dijiste giraban para ¿Mm? alrededor de algo de lo que yo presenté. Sí, Este, Rodolfo. toda la postulación de McDougall gira alrededor para ella de la castración, no lo dice abiertamente. Y que es en torno a la castración que se genera esas nuevas sexualidades. O sea, que se genera un script, ¿cómo se llama? El script en inglés, un, bueno, una manera de ver o de hacer especial que está significando algo de lo que tiene que ver con la historia de él. Lo que pasa es que es muy difícil, pero está asignado por la castración. Este, estas situaciones desde el punto de vista analítico son de muy difícil acceso porque lleva muchos años poder llegar a estos puntos. Son, por ejemplo, ahí se hablaba de crear teorías o qué sé yo, pero los análisis que ella muestra, y algunos que a mí me ha pasado, lleva mucho tiempo. Y Joyce era una persona muy cuidadosa con sus pacientes, no tenía absolutamente nada de estigmatizante, respetuosa, tanto que los pacientes la siguieron muchísimo. El problema es este, el drama familiar que generó o causó esto en alguna medida, en cuanto a que en el inicio de la temprana situación sexual del niño se genera una situación perturbada. Y esto es lo que lleva después a lo que sería la perversión. Ella quiere salir del tema perversión por el tema, como dijimos, de que es algo que ya de por sí tiene una mala prensa. Y desde ahí acuña lo de nuevas sexualidades como tratando de hablar de una nueva forma de ver la sexualidad para este tipo de sujetos. Pero todas las teorías clínicas que cuentan serían perversión. Ahora, alguien que flagela o es flagelado y otro que hace lo mismo, no significa lo mismo. Y esto toca aquello de lo simbólico, me parece que también aparecía en una de las preguntas. Para cada uno de ellos, ese acto tiene un sentido distinto ligado a su historia familiar, personal, de vida, aunque hagan el mismo tipo de cosas. Tanto que es así que a veces entre los que se buscan para ese tipo de cosas, algo cambia y tiene que cortarlo y buscar otro partener, porque no se ajusta a eso que él necesita. En eso del perverso que huye y no recuerda, es porque si algo justamente cambia del acto que está planeado, arreglado y que no tiene que moverse de eso, ocurre que se trastoca, no lo puede tolerar, porque ahí lo invaden todas las ansiedades más de tipo psicótico. Huye por eso, porque se desorganizó el panorama. Y después no se acuerda, porque lo único que puede hacer es borrar, entre comillas, eso de sus recuerdos, porque lo llevaría a un sentido de descompensación mucho más grande. Y ese periodo es porque se descompensó y se fue lejos, hasta que se logra recuperar. Bueno, diría por el momento nada más que esto, no sé si hay algo más que surja. Bueno, ahora vamos a hacer también una segunda vuelta de todos modos, porque hay otras preguntas. Facundo, te damos la palabra. Bueno, comento algunas de las cuestiones que pude registrar de lo que planteaban. Respecto a la idea de sexualidades disidentes, es justamente una manera de poder acentuar que los modos de ejercicio de la sexualidad a los cuales estaba aludiendo, que en esa suerte de pequeña descripción que hacía de diferentes alternativas, por supuesto no se pretende agotar un campo que además es fuertemente proteico, ¿no? Las formas de la sexualidad
son tan cambiantes que van dando lugar a modalidades de ejercicio, de emplazamiento sexuado, modos de goce que son tan tremendamente plurales, ¿no? Que por otro lado la noción de disidencia justamente permite no solamente introducir la dimensión de la diversidad de las prácticas, y no solamente la lógica de la diferencia, como sería la lógica falocastración, sino más bien la lógica de la diversidad que implican multiplicidades posibles en n alternativas, como se diría en álgebra, sino que además la noción de disidencia acentúa que estas expresiones de la sexualidad entran en contradicción con un dispositivo de normativización, es decir, son disidentes respecto de una supuesta norma, ¿no? Y creo yo que así como en su momento, en 3 ensayos de teoría sexual, Freud produjo una suerte de crítica a la norma de la moral sexual que restringía la sexualidad exclusivamente a la genitalidad, a los modos reproductivos, hoy estamos quizá ante la necesidad de someter a una discusión quizá un poco más consistente las nuevas normas que se imponen como intentos de disciplinamiento de las sexualidades. Por eso lo de disidente apunta también a mostrar que hay una oposición, una respuesta, que hay una fuga, podríamos decir un punto de fuga en sentido deleuziano, respecto de la supuesta norma con la cual se han considerado sobre todo cis heteronormativamente los modos correctos, digamos así, apropiados, sanos, morales, legítimos de emplazamiento de la sexualidad. La cuestión del closet epistémico apuntaba justamente a tomar la metáfora del closet, que como ustedes saben es una metáfora que en general las personas que pertenecen a las llamadas disidencias sexuales utilizan para referirse a el proceso de silenciamiento, de ocultamiento y de restricción respecto de sus posibilidades de ejercicio público de la sexualidad, sobre todo por el rechazo que ésta podía producir, y que de alguna manera, yo decía, esos mismos encorsetamientos, también hay closets, armarios que pueden producirse cuando en el psicoanálisis o en cualquier disciplina se producen aferramientos excesivamente dogmáticos a ciertas categorías que justamente no permiten poder comprender la heterogeneidad de existenciarios que se presentan con conceptualizaciones que sean acordes, ¿no? Después, quien preguntaba entonces si hay verdaderas perversiones, yo creo justamente que ahí el problema, e insisto, quizá en el deslizamiento de McDougall respecto a la noción de neosexualidad, es que es un intento, como yo decía, humanista, bien intencionado, clínicamente orientado, por evitar el empleo de la categoría perversión. Yo creo que la categoría perversión sigue teniendo vigencia y sigue siendo eficiente. La cuestión es confundirla a priori con orientación sexual o con emplazamiento de género. Quiero decir, que hay perversiones, yo creo que es una categoría que todavía sigue siendo útil para pensar ciertos destinos de la sexualidad. Incluso a mí, bueno, quienes me conocen saben que estoy muy referenciado en el pensamiento de Bleichmer y que me inscribo de alguna manera en la propuesta metapsicológica que ella ha planteado, Silvia Bleichmer, y me parece que el modo con el cual ella recupera la noción de perversión me parece metapsicológicamente interesante. Cuando ella señala que por perversión ella pretende entender aquellos modos de ejercicio de goce que se efectúan a partir de una desubjetivación de les otres degradades a una pura condición de objetos parciales para el goce autoerótico, digámoslo así, ¿no? Creo que ese alcance de la categoría perversión a mí me resulta todavía interesante para pensar ciertas formas de presentación en la clínica. Ahora, la equivalencia entre orientación sexual y perversión ya no me parece, honestamente, metapsicológicamente sostenible. Plantear que una perversión es cualquier desviación respecto del supuesto objeto heterosexual me parece, sinceramente, un equívoco. Y en ese sentido retomo
algo de lo que planteaba Alicia Levin respecto a que hay teorías y prácticas que siguen siendo estigmatizantes, y son esas las que me parece que estamos nosotros sometiendo a revisión. Creo que ya el tema de esta mesa propone como todo una puesta en trabajo que muchos de nosotros ya venimos haciendo previamente, pero que me parece que es importante intensificar, porque justamente también en las prácticas clínicas, y esto lo sabemos a partir de los análisis que conducimos, puede haber reproducción de estigmatizaciones. En mi caso, que yo trabajo muy cerca de personas que pertenecen a los colectivos de las disidencias sexuales y de niñas, adolescentes, jóvenes, trans, travestis, esos dispositivos de estigmatización muchas veces también han atravesado las prácticas psicológicas, terapéuticas o a veces también analíticas. Cuando yo decía que todavía quizá en los claustros académicos no se repite con tanta regularidad, pero todavía en ciertas prácticas se pone en equivalencia homosexualidad y perversión, yo creo que eso es un reforzamiento del estigma que no está sostenido en una proposición psicológica, porque la aversión en términos de estructura no se define por el modo particular de orientación sexual, lo que no es así. De modo tal que digo, esas estigmatizaciones también de algún modo, como decía Bleichbar, están a ambos lados del diván y pueden filtrarse sin que muchas veces uno pueda forzosamente advertirlo. Y digo que esta patologización, que es estigmatizante, no solamente ha recaído históricamente sobre les homosexuales, hoy en la actualidad recae también sobre las personas trans travestis, porque el equivalente entre o travestismo y entre transexualismo, transgénero y psicosis está muy presente en ciertos desarrollos conceptuales. Y ahí es donde me parece que se impone quizá un trabajo mayor, porque al menos yo en la práctica clínica de la cual puedo dar cuenta, no me he encontrado con esa regularidad de que las personas trans a quienes acompaño en sus análisis sean psicóticas, o que las personas homosexuales que acompañan sus análisis sean perversos, ¿no? En ese sentido, me parece que es todo un trabajo lo que proponía Alicia de evitar la estigmatización, porque si no, finalmente termina ideologizado el análisis, ¿no? Y termina siendo el análisis no un espacio de emancipación del deseo, de conocimiento del inconsciente, de mayores posibilidades de encontrar soluciones no sufrientes al conflicto con la sexualidad, sino a formas revisitadas de la moral, ¿no? Bueno, y hasta ahí lo que podría decir inicialmente, de lo que me acuerdo que se planteó. ¿Podría decir algo? Sí. Hola, hola. Adelante, Rodolfo. Yo creo que hay un error en confundir estigmatizar como una cuestión moralista de una sociedad con lo que puede hacer trabajar desde el punto de vista técnico, psicoanalítico. Uno no está exento de que lo que pasa en la sociedad le pase también a uno, eso seguro. Pero el problema, insisto, y es lo que planteaba de algún modo McDougall, es que las neosexualidades, por eso ella decía que era una creación, una invención. Y cuando hablábamos de este hombre que yo comenté que se había alterado la rutina planteada y había huido y había perdido la conciencia por un largo tiempo, es porque el guión fue alterado. Y ahí se le rompe que cuando hay ese tipo de actividad, crea una situación que le da, más allá del placer sexual que tiene con esa actividad, un equilibrio entre las situaciones libidinales y narcisísticas y los conflictos que esa neoformación le da una caparazón, una cobertura, que si se rompe, se desconcentra y se descalabra. Esto no quiere decir que todos los analistas o los psiquiatras sean igualmente así, en el sentido de que todos sean moralistas. Algunos sí, algunos no, no tanto. McDougall, por ejemplo, era una persona que no tenía ninguna limitación con la gente y la forma que las trataba y los consideraba a los pacientes era impecable.
Y eso no quiere decir que ella, justamente por eso sale de hablar de perversión estrictamente, y habla de las neosexualidades como una creación, como una invención del sujeto para acomodar sus conflictos a ese tipo de método, o de actuación, o de búsqueda de placer. De que yo creo que es un problema confundir lo mismo que ahora las nuevas formas de... ¿Qué nuevas? Son las mismas que tuvo Oscar Wilde cuando lo metieron preso, o las que tiene algún otro desde hace no sé cuánto. Nuevo, nuevo, no hay nada bajo el sol, en este sentido. Que sean otras cosas que la sociedad pueda admitirlo sin asustarse y sin hacer una persecución moralística, es otro asunto. Yo creo que es una confusión entre lo técnico y lo social. Bueno, tenemos acá. hago un comentario más. Mi observación no era a Joyce McDougall como analista, me refería específicamente a lo que yo considero hay un obstáculo epistemológico en la teoría. Por supuesto que como analista, insisto, estaba sostenida en un propósito que a mí me parece además Yo no me refería estrictamente a lo que dijiste, muy sino provechoso, en ¿no? general, que el riesgo que hay, que tiene que ver con una cierta patologización excesiva que tienen a veces los profesionales, con una fuerte cosa de influencia de la sociedad, etcétera, 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 bueno, pero no hay nada nuevo bajo el sol. Bueno, yo no estoy tan seguro en eso. Yo creo que hay cosas nuevas bajo el sol, por suerte, porque la imaginación humana es capaz de poder crear todo el tiempo mundos diferentes. Pero resulta que son todas tendientes a una cosa que ya es conocida, que si uno busca en la historia lo va a encontrar. Bueno, no sé, porque por lo menos algunas formas de la subjetivación, como en algún momento vi como al pasar alguna pregunta respecto de lo que hoy llaman géneros fluidos o subjetividades no binarias, no parecen ser algo que tenga mucho antecedente hasta el momento, no al menos en el occidente moderno. Ahora eso se ha, Podríamos remitirnos al hermafrodita ahora, de la discúlpame, filosofía clásica. ahora se ha dado más abiertamente, porque los jóvenes con una cuestión de rechazo y habiendo sociedades que han cambiado bastante con respecto a cómo se postura la cosa sexual, dan lugar a que ocurran ese tipo de cosas. Prueban uno, prueban lo otro, dan, vienen. Sí. No es un gran invento. No hay nada nuevo en eso. Ha ocurrido mucho. Lo que pasa es que no se decía, estaba en el closet. Bueno. Bueno, Yo dejo abierta ¿les la parece? posibilidad de que la realidad humana nos sorprenda de vez en cuando, ¿no? A mí me Y sorprenden otras. también creo en esta misma dirección que toda sexualidad es una invención, no solamente las neosexualidades, ¿no? Todo arreglo sexual de los seres humanos es finalmente una invención, Por ¿no? supuesto, no con las características que tienen ese tipo de lo que llamábamos neosexualidades, Sí. porque implican una defensa frente a un conflicto psíquico que no pueden superar y Ujú. que les da una salida que tiene toda la Bueno, validez que puede tener cualquier otra salida. Ahí está la diferencia, que uno lo puede aceptar como algo que para esa persona le funcione, le va bien y que no tenga por qué ser obligatorio ni prohibido. ujú. Si me permiten, Sí, entonces otra tenemos vuelta, diferentes puntos de vista y esto está bueno, es por interesante el supuesto. debate. Obviamente el eje sobre si hay algo nuevo o no nuevo bajo el sol es muy interesante. Cuando mismo se dice que lo nuevo, no hay nada nuevo, pero sí ahora hay casamientos o está un reconocimiento, quiere decir que al mismo tiempo hay algo nuevo. Y es recordaba como Humberto Eco decía, torturar se torturó siempre, pero en una época era en la plaza pública y ahora es en el sótano de una comisaría, por lo tanto hay un Sí. cambio, por más que siempre se torturó, por lo cual hay algo en lo social que acepta, destaca, inhibe o legitima, y eso dialécticamente influye. Y me parece que es interesante para poder pensarlo, junto con otras preguntas que también les Ujú. hacen, que si me permiten, les hago una rápida, estamos bien, pues estamos 12:15. Tengo, por ejemplo, además de Miguel Maldonado, hace una pregunta. Dice, mi pregunta es si el debate no sería únicamente si habría que buscar el sentido de las neosexualidades como nuevas expresiones de la sexualidad, sino si la sexualidad y el placer tienen que seguir siendo el centro
a partir del cual se desarrolla las subjetividades del psicoanálisis, o si esta subjetividad se desarrolla desde el intercambio afectivo entre el recién nacido y su madre. Esta mirada quizá nos permitiría descentrar la tendencia heterocéntrica, falocéntrica, patriarcal, que lamentablemente, según el que pregunta, ha coloreado el psicoanálisis, y entender desde otro lugar las neosexualidades. Otra pregunta es de Nora Rabinovich, que es una pregunta encarada un poco para Facundo, aunque no deja de lado Rodolfo, que dice: ¿cuál es el criterio en relación a las afirmaciones hombre o mujer? ¿Son significantes marcando la independencia de lo anatómico? Y no hay relación sexual. Es una afirmación que hace a una no naturalidad de la unión sexual en el hablante. Otra pregunta, Sebastián Morales, la encara un poco para Facundo, dice si el lenguaje inclusivo, vos estás usando también el lenguaje inclusivo por eso, tiene repercusión en la sexualidad, en idiomas donde hay un género neutro, no los hace por eso más tolerantes, o aceptando más la sexualidad. Disculpame, hay una pregunta antes sí. de Claudia Levín para Facundo. ¿Cuál es la observación que haces en los análisis actuales de niños y niñas con la cuestión de la sexualidad infantil? Y hay otra pregunta también de María Eugenia Farrés: ¿a qué referiría el carácter parasubjetivo de la sexualidad? Pero bueno, seguimos. Wow. ¿Y estaban en la lista las preguntas y me las salteé? 11:55. Ah, bueno, las vamos a ver. No te preocupes. Yo voy por orden, las fui pasando por orden, por eso no quiero que sientan estigmatizaciones. Exclusiones. Claro, por eso vamos a dar todas las preguntas. Osvaldo hace una pregunta, cuando se pregunta, Osvaldo pone neosexualidades entre signo de interrogación, o nuevas respuestas para desobedecer una normalización represora. Otra pregunta para ambos es de Perla Frenkel, que dice: ¿cómo piensan la problemática de falo-castración en las sexualidades disidentes? ¿No? Y una más, porque si no, no nos va a dar el tiempo para esta nueva vuelta que viene bien, de la licenciada Adriana Cabuli, que dice si en su experiencia clínica, un poquito vos, Facundo, ya avanzaste en esto, decía si en su experiencia clínica, en épocas en que la cultura tiene mayor aceptación de las diferentes categorías, sigue apareciendo como motivo de sufrimiento o de consulta la diferente elección de objeto sexual o de elección de género, o podrían pensar en otros motivos de malestar que hacen un poco su emergencia. Si les parece, retomamos las neopreguntas de este final y ver si hay nuevas preguntas o son las mismas preguntas alrededor de lo mismo que giramos, para hacer un poco humor sobre todo esto. ¿Quién quiere, Rodolfo, Facundo, arrancar? Como quieran, si quiere reiniciar Rodolfo, que fue abriendo las respuestas. Me parece que están más dirigidas a vos que a mí de estas. No tuve tiempo de tomar bien nota, pero... Bueno, cualquier cosa avanzo, digo algunas cosas y después sí. Empezá Facundo y luego le damos a Rodolfo de nuevo para sus reflexiones. Eso. Bueno, a ver, recojo algunas de las que fui más o menos acá registrando. Alguien también ponía algo respecto de si para mí existían perversiones o no. Cuando retomaba en el intercambio, en el bloque anterior de preguntas, la referencia a Bleiber, yo creo que sigue siendo que por supuesto existen perversiones. En los términos quizá como los redefinía Bleicher, me resulta más productiva la categoría, más allá de los deslizamientos morales que puede conjugar. Respecto a la pregunta de Miguel Maldonado, el querido Miguel, respecto a si la sexualidad y el placer siguen siendo para nosotros el centro
de la constitución psíquica, yo creo que la sexualidad en sentido pulsional sigue siendo el eje fundamental de nuestras concepciones. Por supuesto, estoy pensando la sexualidad en sentido ampliado. De ninguna manera estoy pensando el placer en sentido restrictivo, en la mecánica del coito, ni mucho menos a la sexualidad en un sentido limitado. Yo creo que efectivamente la sexualidad en términos pulsionales es el motor de la vida psíquica y en ese sentido sigue siendo núcleo fundamental del inconsciente y por otro lado vector desde el cual entendemos la constitución del psiquismo. Por supuesto que esto en ninguna medida excluye considerar que la sexualidad, al menos como yo puedo pensarla, se inscribe a partir de la pulsación primaria que los adultos ejercen en los primeros tiempos de la vida, produciendo justamente un cortocircuito de las vías biológicas del cachorro humano a partir de la implantación de la sexualidad, en la cual, por supuesto, el intercambio afectivo entre, decía Miguel, entre la madre y el niño, yo diría entre los adultos, sean quienes sean, y las niñas en constitución, ocupa un lugar central, porque justamente el vínculo afectivo es lo que permite la instalación de las primeras ligazones, de esas excitaciones que los otros inscriben cuando producen la erogeneización primaria del cachorro humano. En ese sentido no me parece para nada excluyente poner también la dimensión del intercambio afectivo como constitutivo. Y constitutivo yo diría incluso de los destinos que la sexualidad pulsional va a tener. Después, Nora traía por un lado la conocida fórmula no hay relación sexual, que justamente es una de las que a mí me parecen más claras para pensar justamente la cuestión de que la sexualidad de la que hablamos es una sexualidad que está completamente desnaturalizada respecto de cualquier tipo de pretensión biológica, ¿no? Creo que esto es, de alguna manera, una fórmula con la cual Lacan recoge aquel descubrimiento freudiano respecto a la diferencia entre instinto y pulsión y al carácter contingente que tiene el objeto de la pulsión. Con lo cual no hay proporción sexual. Si proporción sexual, uno entendería una sexualidad animalmente instruida, instintualmente determinada, en la cual no hay conflicto. Bueno, eso no es justamente lo que caracteriza la sexualidad humana, y yo creo que por eso yo decía que ese me parece que es un fundamento clave desde el cual los psicoanalistas podemos partir para entender las múltiples variaciones que la sexualidad puede tener, los múltiples objetos, zonas de goce, modos de enlace, más o menos logrados, como quisiéramos pensarlo, más saludables o más patológicos, justamente porque no hay proporción natural, ni hay patrón natural que podamos erigir en ideal, ¿no? Ni el coito heterosexual es ningún ideal en psicoanálisis, ni el vínculo heteroerótico lo es, justamente porque si hay algo que por lo menos a mí me parece clave de la recuperación de la categoría pulsión, es el carácter contingente, ¿no? Su carácter contingente y el hecho de que está sometida justamente por un desarreglo de inicio, ¿no? Esto que también Bleichmann retomaba de Castoriadis cuando afirmaba que el hombre era un animal loco, ¿no? El hombre es un animal loco porque desde los inicios está atravesado por una sexualidad que lo excede, que no se regula por ningún patrón, que no se deja domesticar por ninguna forma de disciplinamiento, ni siquiera de los aparatos sociales que pretenden alguna forma de ordenamiento, de pautación, siempre excede, ¿no? Creo que en ese sentido yo también recuperaría la idea de sexualidad como exceso, ¿no? Como excedente, como plus desfuncionalizado, desadaptativo, antinatural, podríamos decir, ¿no? Y creo que en ese punto también uno podría advertir, para la segunda parte de lo que planteaba Nora, que las categorías hombre-mujer son categorías simbólicas, es decir, son categorías construidas históricamente, para que en alguna medida intentan cercar un real biológico, porque hay dimorfismo biológico de la especie. La cuestión es que cuando instauramos categorías como hombre o mujer, o varón o mujer, no nos estamos refiriendo solo a la dimensión de lo real biológico que uno podría cercar anatómicamente,
sino que ya ahí hay un discurso que proviene de lo simbólico, que produce alguna clase de significación a partir del recorte de lo real, ¿no? Creo que en ese sentido hay muchas teorías actuales, algunas de las referencias ustedes, por ejemplo, las pueden encontrar en Butler, donde señala justamente también que el sexo no es un mero dato natural, el sexo también es una construcción simbólica, también responde a un cierto discurso, ¿no? Por lo cual no es una suerte de sustrato sobre el cual todo lo otro se edificaría de manera natural, ¿no? Con lo cual coincido mucho con lo que planteaba Nora en su pregunta. Después alguien me hacía mención al lenguaje inclusivo, si produce efectos en la sexualidad. Yo no podría decir que produce efectos en la sexualidad hasta el momento. Por lo pronto produce efectos en la comunicación, ¿no? Lo que hoy llamamos lenguaje inclusivo es una operación retórica que intenta justamente producir una torsión en los modos de la norma lingüística con la intención de producir un efecto comunicativo. Es decir, un efecto respecto de la visibilización del sexismo que puede estar, subterráneamente operante en los usos de la lengua, ¿no? Quiero decir, el lenguaje, lo que llamamos lenguaje inclusivo en el debate lingüístico actual, no es un intento de forzar el código, no es una operación sobre la gramática, es una operación retórica. Así como en algún momento lo fue la escritura con la X o con la arroba, que lo que intentaban no era forzar el código, sino introducir una operación que visibilizara un determinado fenómeno. En este caso, los usos sexistas que pueden anidar al interior del empleo de la lengua, ¿no? Que son, por supuesto, usos políticos. Con lo cual yo no diría en este momento que el lenguaje inclusivo produce efecto en la sexualidad. Yo creo que es al revés. El lenguaje inclusivo intenta cercar en los modos de significación algo de la sexualidad que en los usos corrientes de la norma lingüística queda excluido. En todo caso, lo que está produciendo el lenguaje llamado inclusivo son efectos en los discursos, no en la sexualidad, me parece a mí, por lo menos, en este momento. Bueno, no quiero monopolizar porque hay un montón de preguntas, pero después rápidamente. ¿Sí? ¿Puedo hablar? Sí, sí. Quiero tomar Adelante, Rodolfo. un par de puntos. Uno referido a la sexualidad y el placer como centro de la subjetividad. Y sí, la sexualidad y el placer es centro de la subjetividad. Pero acá también tiene que ver con lo de la pulsión. Algo de que viene de la época de Freud, fue muy bueno, cuando pudo hacer la diferenciación entre instinto y Krebs, es que la pulsión pulsa. Y lo que pulsa es esa descarga. ¿Cómo se hace esa descarga? Ese es otro costado. Si esa descarga se normatiza y solamente de esa manera se puede, estamos en una cuestión de tipo político, social, que trasciende a lo profesional, o donde el profesional está muy marcado por lo que ocurre en el discurso social. Ahora, se puede tener un reconocimiento de las distintas formas de descarga de la sexualidad y de descarga de la pulsión y del placer que obtienen, sin que por eso sea normativo ni nada por el estilo. Creo que eso es un punto fuerte para pensar como criterio de diferencia, ¿no? Lo mismo que el criterio de relación hombre-mujer, bueno, sí, atañe a lo que es la diferencia física. Ahora, ¿cómo se juega en la realidad? Ese es otro criterio. ¿Tiene que ser obligatoriamente la heterosexualidad o no? Esa es otra situación. Pero hay una diferencia de sexo, que no se puede negar. Me gustaría preguntarle a Facundo, cuando dijiste que las perversiones, que aceptar las perversiones, ¿no? Me gustaría que lo aclares mejor para vos qué es perversión y qué considerás perversión. Bueno, lo decía quizás sintéticamente en la primera vuelta respecto a que, entendiendo la operación categorial que intenta hacer McDougall, evitando el término perversión, yo en general no soy tan afecto a su sustitución por el término neosexual, sino que decía que me parecía que perversión, tal como lo plantea Silvia Bleichmer,
se podría conservar para referirse a un tipo de goce parcial que un sujeto ejerce sobre un otro que está desubjetivado y que simplemente es degradado a los fines de su utilización para el goce individual del sujeto, ¿no? Creo que entender la perversión en ese sentido, a mí por lo menos me permite pensar que siguen existiendo perversiones. Yo creo Más que allá de la posición de género, de la orientación del deseo y de la práctica que se produzca. el otro no necesita ser negado como tal. Hay acuerdo de partes. Cada uno se pone, salvo que sea con forzamiento violento, cada uno entra en un juego de tipo erótico por el cual hace ese tipo de actos. Claro, bueno, la cuestión es que si hay consentimiento, incluso como lo ha trabajado también Stoller, habría que ver si eso puede ser llamado perversión en sentido estricto. Yo justamente estoy restringiendo cuando me preguntan qué es lo que yo pienso respecto a la categoría perversión, yo la reservaría solamente para esta definición que acabo de dar. Si hay consentimiento, si hay emplazamiento subjetivo de ambos parteners, no lo llamaría perversión. Si esa definición que haces es que uno está desubjetivado, ¿qué quiere decir eso? Que no es considerado como un otro, como un semejante en términos de reciprocidad de placer. ¿Y cómo se define eso? ¿Cómo Bueno, sabes? justamente, No lo definimos como lo hacemos clínicamente, a partir de cómo podemos establecer el emplazamiento del sujeto respecto al semejante. No solamente respecto de la práctica que ejecuta, sino respecto de si considera o desconsidera al otro como un sujeto o lo degrada simplemente a un objeto para su propio goce parcial. Y el otro a lo mejor quiere que lo degraden, ese es el asunto. Nadie puede hacer... La cuestión, uno se preguntaría ahí si el consentimiento del otro... Sí, entiendo lo que decís, pero... Nadie puede engañarte si no hay conveniencia, autorización o permiso del otro. Eso es algo hay situaciones en las cuales sabemos que les otros no pueden consentir. Hay situaciones parece donde como la que hay una simetría de diferencia. consentimiento. Salvo que sea un minorado o alguien que no tenga condiciones, pero todo lo demás. Bueno, Hay por un ejemplo, funcionamiento mutuo. por ejemplo, hay sujetos Me parece que no pueden estamos tocando un tema en donde hay diferencias. Yo respeto y hasta me parece bienvenido que haya diferencias. Entiendo que de un lado está un poco el acento puesto Sí, por en las supuesto. pulsiones Porque además parciales y el otro, sí. es un tema controversial, ¿no? Es un tema Es un tema controversial. y todo lo controversial es creativo, porque permite poner cuando uno pone las diferencias a trabajar, la idea no es poner las diferencias a crear grietas, sino poner las diferencias a trabajar para seguir pensando. Una línea es pensar pulsiones parciales y otra línea es pensar todo lo que habla de la desubjetivación del sujeto en tanto del eje de la perversión. Me parece muy, muy rico todo esto. La verdad es que si los hombres tuviésemos instintos, todo esto sería mucho más sencillo y no tendríamos tanto problema. Pero la macana es que tenemos pulsiones y ese es el gran problema. Sería todo tan sencillo si nos quedamos con López Ballesteros y era instintos y después vino lo otro y resulta que eran pulsiones. Si quieren yo les doy más todavía leña al fuego y acuérdense que tenemos que apagarlo, tipo, ya Norberto nos va a ayudar, tipo una -10, una -5 en empezar el trabajo de bombero, pero en mi trabajo es más que nada tirar leña y les podría decir, por ejemplo, algunas otras preguntas. A Urribarri, Fabián pregunta si concibe a las... despacito para que uno pueda notar. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Si Rodolfo, concebís las neosexualidades como defensas, y si podrías ampliar entonces cuál sería su dinámica. Y hablando de los cambios, la verdad es que hay un eje dentro de las diferentes preguntas muy rico y bastante cercano a este eje. Diana Watman pregunta si entonces hay que considerar cambios en las teorías sexuales infantiles. Gabriel Martínez dice a Facundo que no terminó de responder si considera que en la actualidad hay perversiones. Creo que recién ahora sí. Facundo lo desarrolló más. Ahora sí,
porque se quedó muy interesado por la postura. Creo que ahora con el tema de la desubjetivación, haciendo eje en el tema, lo desarrollaste un poco más. Rosario dice que si se puede pensar en algún closet epistemológico, sin algún closet epistemológico. O sea, si ya el hecho de pensar implica ciertas limitaciones epistemológicas, o tal vez solo sea posible reflexionar acerca del mismo. O sea, entiendo que la pregunta es si es reflexionar sobre este closet. Esto es un poco las preguntas que siguen ahí surgiendo en el chat. ¿Quieren volver un poco ustedes y también enriquecerlo con lo que este contrapunto? Confrontar no es enfrentar, y nosotros valoramos mucho el confrontar. La primera Por supuesto. es la sexualidad como defensa. La primera que preguntaste, que me preguntaban de sexualidad como defensa. Sí. Creo que es cierto esto. Lo que plantea McDougall, y que la clínica lo muestra, es que ese tipo de formas de hacer un guión, inventar, como dice ella, una función sexual, es una manera de defenderse de ciertas angustias profundas, tanto libidinales como narcisísticas, que lo angustian. Por eso ella lo centra en la angustia de castración, y que es una defensa dinámica, porque le permite al sujeto acordar un equilibrio a la vez de obtener una satisfacción y que tiene una historia. Insisto, no todos los que se dejan flagelar o flagelan tienen la misma historia atrás. Tienen otra historia. Sí que es fuertemente importante los primeros años de vida y las características de cómo los padres inducen, prohíben, plantean la libidinosidad del niño. Ahí es un punto distinto. Y que es ese tipo de cosas tan primarias las que después encontramos en las actuaciones más tarde. Por ejemplo, una persona que yo tuve en tratamiento, fue claro que tenía una relación de otro tipo con otra persona, etcétera, que estaba engañando al marido, etcétera. Bueno, eso fue llevando a otras cosas con el tiempo. Y después de un ejercicio, hacía bastante que estábamos en tratamiento, tuvo una interrupción y volvió, porque en un ejercicio que estaba haciendo por una cosa respiratoria, en una cosa gimnástica, qué sé yo, recordó una situación de ahogo, una situación primaria, una cosa cuando era chica, aparecieron las estampitas y toda una historia familiar de la Gran 7 que no había aparecido nunca. Y esta persona que estaba en tratamiento con uno de los fundadores de la Asociación Analítica, con 3 o 4 analíticas importantes, nunca había hablado de todas estas cosas. Entonces de repente sale y ahí encuentra uno el hilo para ir tejiendo cómo se armó esa defensa y ese modo de funcionamiento en una persona. Pero lleva mucho tiempo. Los tratamientos que habla también McDougall son tratamientos de muy largo tiempo, porque hasta que se puede ir desandando las defensas, la persecución social, el miedo, etcétera, lleva mucho tiempo. Y confiar en la tranquilidad del vínculo con el analista. Son situaciones muy difíciles. Y es una defensa en la neosexualidad dinámica, justamente porque va variando y depende del drama de cada uno, es cómo se organiza ese tipo de sexualidad. No entiendo bien la pregunta de si habría que hacer cambios en la teoría sexual infantil. Yo creo que la teoría sexual infantil está en algún sentido clara en cuanto a la importancia del desarrollo infantil temprano, de la sexualidad, de la influencia negativa o positiva que puedan tener los padres al respecto, y el medio social en el que se mueven también. No, ahí no lo veo muy bien por qué habría que tener una teoría sexual distinta, ¿no? ¿Está Rodolfo? Sí. Pasamos un poco, Facundo. Bueno, retomo rápidamente. Sí, me sumo a lo que planteaba recién Rodolfo, en la cual coincido. Por supuesto que la teoría de la sexualidad infantil es un pilar fundamental que a mí me parece que justamente nos permite pensar
insisto sobre esto, los destinos, las expresiones o las presencias o las presentaciones, si ustedes quieren, que esa misma sexualidad va teniendo en diferentes momentos de la constitución psíquica del sujeto y aparentemente también en diferentes momentos de la historia. En ese sentido, recojo también a lo que en su momento había planteado antes Claudia Levin respecto a la vigencia de la sexualidad infantil. Yo no sé si entendí mal, pero lo que interpreté fue que una de las preguntas que recién nos hacían era qué pasaba con las teorías sexuales infantiles, no con la teoría de la sexualidad infantil, ¿no? Es otra cosa. Eso es otra cosa, claro. Yo creo que las teorías sexuales infantiles efectivamente cambian porque constituyen modos de imaginarización que las niñas construyen con la intención de cercar a partir de los discursos que cada época brinda, las formas de organización del enigma sobre la sexualidad. En ese sentido, yo diría, la teoría de la sexualidad infantil la conservamos, las teorías sexuales infantiles cambian. Y de hecho creo que quienes atendemos niñas vemos que las teorías relativas a la diferencia de los sexos, al origen de las niñas, hoy están intervenidas por otra clase de conocimientos y otra clase de dispositivos que obviamente lanzan esas imaginarizaciones en direcciones distintas a las clásicas mencionadas por Freud en 3 ensayos, por ejemplo, ¿no? Agregaría algo que creo que es importante en esto, porque las teorías sexuales infantiles tienen que ver con la constitución básicamente de cómo la relación con el niño de los padres y de lo que en el ambiente inmediato se ve. Entonces, lo que imaginan de cómo es el sexo tiene que ver con eso. En otras instancias posteriores, sobre todo en la adolescencia y todo, ya entra mucho más lo social. Pero las teorías de cada uno tiene su propia teoría de cómo es el asunto. Y eso Totalmente. es un universal que no cambió tampoco, lo mismo que no cambia la pulsión. La pulsión va a seguir pujando, y esa es la característica de la pulsión. Ahora, ¿para Sí. dónde empuja o lo que uno hace con la pujanza? Ya es otro asunto. Bueno, y retomo rápidamente. Sí, había una pregunta de María Eugenia Farrés respecto de que yo en un momento me refería a la sexualidad en términos parasubjetivos, ¿no? No parasexualidad, parasubjetiva la sexualidad. Esta es una referencia que hace Laplanche, ¿no? Cuando dice que la sexualidad no solamente es pregenital, ¿no? Sino que también es paragenital, es decir, coexiste la sexualidad parcial pulsional en paralelo con la genitalidad, sin que se subsuman armónicamente una a la otra y sin que la genitalidad articule todo el carácter parcial de la sexualidad pulsional infantil. Y en ese sentido dice Laplanche que una vez que la sexualidad autoerótica se reprime, sigue insistiendo en términos parasubjetivos. Parasubjetivos en Laplanche quiere decir por fuera del yo, porque él entiende lo subjetivo no como equivalente a lo psíquico, sino como equivalente a la tópica del yo. Es decir, que el yo sigue estando, a pesar de que la represión sepulta los representantes pulsionales del autoerotismo infantil, permanentemente atacado en su capacidad de ligazón por la pulsión parcial. En ese sentido, dice Laplanche, la pulsión parcial, aún reprimida, sigue teniendo eficacia, pero parasubjetiva, es decir, paralela al yo, paralela a los ligámenes que el yo organiza, paralela a las escenas, digamos, de amor objetal que el yo puede articular, y no se subsume absolutamente en las formas ligadoras yoicas. En ese sentido, usé la expresión de parasubjetivo y de paragenital para quienes preguntaban, que era María Eugenia, y después vi que Marta de Giusti también Quiero introducía aclarar algo. respecto a algo. Estoy de acuerdo con lo que vos planteás, y el sueño de subsumirse en la genitalidad fue un sueño ligado también a la época de Freud, y que continuó a lo largo del tiempo, y que no existe. Ocasionalmente, a lo mejor en alguno existe, pero lo parcial sigue estando, e inclusive los juegos parciales de comienzo del coito, aún en la heterosexualidad tradicional y el coito, tienen mucho de lo parcial en juego, y
en algunos casos a veces es más importante que la otra parte segunda, digamos. Totalmente. Y hace esto que decía la Planche. Ujú, No desaparece exactamente. lo parcial Sí. plenamente. Sí, Ujú. en parte sí, en parte no. En Sí, cualquier momento una puede parte se articula, otra parte nunca. No, la ser idea de no hay relación sexual también es que siempre persiste o algo parcial por ahí que es en otra época, incomunicable al otro. o por ahí en otra época esa parte más primaria, más Ujú. parcial, toma más Sí, vigor y deja lo otro. Eso es de cómo viene la historia de cada uno. totalmente. Sí. Celebro que tengamos coincidencias y divergencias también, ¿no? Me parece de lo más estimulante, porque además, volviendo a lo que planteaban, podemos tener diferencias sin que esto implique una controversia opositiva, excluyente, y podemos plantear nuestras disquisiciones con respeto y además encontrar aún en las diferencias también puntos de contacto, lo cual es de lo más estimulante en los debates analíticos, por lo menos me Bueno, parece a mí. Y hago un comentario más respecto a algunas de las preguntas para no dejarlas colgadas. Alguien preguntaba cómo pensar el operador falocastración en las sexualidades disidentes. Yo diría del mismo modo que lo pensamos en las sexualidades no disidentes. Quiero decir, yo no soy a priori proclive a pensar que las categorías falocastración se aplican de manera diferencial en función del emplazamiento identitario de género de un sujeto. En ese sentido, yo, tanto operadores como pulsión, sexualidad, autoerotismo, falo o castración, los pienso inicialmente más allá de si se trata del campo de las disidencias sexuales o el campo de las sexualidades normativas, y se trata en todo caso del caso a caso y de la singularidad de ese mosaico o de esa composición que en cada ser humano resulta en alguna clase de posición sexuada. Alguien para, me preguntó, sí, para seguir en acuerdos, dale. una parte de poner de acuerdo, también el asunto de cómo viene, qué es, sigue siendo la historia de cada uno. ¿Dónde está la normatividad? ¿Dónde está la obligación? ¿Dónde está aquello que vivió o sintió o imaginó y la teoría infantil que se hizo de la relación de los padres, cuánto es cierto y cuánto es mentira, o cuánto de... Hay una historia, hay algo que se tiene que construir o descubrir en el caso nuestro como terapeuta, de cómo se construyó y salir de una cosa prejuiciosa de clasificaciones que son más normativo sociales o más psiquiátricas todavía, ¿Mm? que aquello que tiene que ver más con el dinamismo que tiene la cosa psicoanalítica. Ujú. Sí. De Y acuerdo. digo una Facundo, cosita quería más. desarrollar más. Sí, no, 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 Adelante. desarrollar no, es un punteíto nada más, pues nos quedan muy pocos minutos. Pero alguien preguntaba respecto de si en función de la clínica o el recorte clínico que uno tiene, que es siempre un universo muy restringido, el hecho de que hubiera más tolerancia en el campo social a las disidencias implicaba un cambio en los motivos de sufrimiento. Yo creo que hay algunas cuestiones que también aquí hay cambio, y algunas cuestiones siguen siendo todavía causa de sufrimiento porque aun cuando se haya producido una cierta liberalización en ciertos sectores de la sociedad de las costumbres, esto no quiere decir que esto sea homogéneo. Y todavía las disidencias sexuales siguen padeciendo de múltiples formas de opresión, de rechazo, de criminalización o de patologización, y de hecho solamente recordar que el promedio de vida de una persona trans travesti en nuestro país es de 35 años, muestra claramente que las injusticias, las opresiones, tienen incidencia material sobre las existencias particulares y de ninguna manera se han desmontado solamente a partir del avance en el reconocimiento de derechos, ¿no? Y después la pregunta de si puede haber construcción de conocimiento sin closets, yo creo que sería deseable. Porque creo que una cosa es el proceso de categorización que inevitablemente
tenemos que hacer cuando intentamos construir teoría, y otra cosa es que esa teoría devenga un closet a partir del cual ya nada nuevo puede ser pensado, ninguna novedad puede ser incluida, y ahí en todo caso el closet está más cerca del dogmatismo que de la categorización. Es inevitable categorizar en el campo teórico, eso es inevitable. La cuestión es qué alcance tiene la categoría. Si yo entiendo que la categoría es relativa, que la categoría es un constructo histórico, que toda categoría conceptual es un intento de cercar en el campo discursivo algo que siempre excede las posibilidades de denominación, seguramente esas categorías podrían no operar como un closet epistémico. Ahora, si yo creo que las categorías son la realidad, que lo que yo formulo es lo existente, y que eso define el orden de inteligibilidad de los fenómenos, bueno, allí es donde yo ubico más un closet que nos termina empobreciendo, quiero decir, el closet epistémico termina empobreciendo las posibilidades de comprensión, ¿no? Facundo, para entender esto y haciendo privilegio de coordinar una mesa, ¿cómo ves desde tu punto de vista la inscripción simbólica de una persona en otro sexo que tenga 5 años? Inscripción simbólica significa no la aceptación, sino el cambio de documento, una inscripción en la simbólica social a los 5 años. La pregunta es más dirigida. ¿Hay algo de desubjetivación en hacer una inscripción profundamente simbólica cuando tiene 5 años la persona? ¿O sería parte de las nuevas sexualidades? ¿Viste? Faltan 5 minutos para cerrar la mesa. Justo en los últimos 5 minutos, Natán, me lanzás esa cuestión que tiene que ver con, bueno, yo he escrito mucho y he trabajado mucho el tema de infancias trans travestis, y yo creo justamente que la inscripción de género, lo que podríamos llamar la identificación de género, es una identificación precoz, pertenece al campo de las identificaciones primarias, y una vez que se instala metabólicamente en cualquier sujeto, con independencia si esté en concordancia o discordancia con el sexo anatómico asignado al momento del nacimiento, tiene que ser respetado esa identificación para no producir un proceso de desmantelamiento psíquico sobre los aspectos identitarios sobre los cuales se arma la argamasa representacional del yo. Con lo cual, en ese sentido, yo lo que pienso, y esto es una cuestión más clínica que política o ideológica, porque hay cuestiones que son políticas ideológicas. La ley de identidad de género argentino permite eso que vos señalás, ¿no? Yo no me voy a referir a eso porque es algo posible, y es viable por otro lado, sino que en todo caso ahí se trata de pensar en cada caso qué efecto tiene esa inscripción, porque no es la primera inscripción que el sujeto tiene. La primera inscripción que el sujeto tiene es la que fue asignada a priori, con lo cual la pregunta es, ¿se trata de una inscripción simbólica o se trata de una nueva inscripción simbólica que intenta poner en mayor concordancia la identificación del sujeto una vez que ésta ha alcanzado una cierta estabilidad a los fines de producir menos sufrimiento? Y yo sinceramente soy de la idea de que aquello que produce menos nivel de sufrimiento, sobre todo si es reversible, es un camino que inicialmente yo considero favorablemente, digámoslo así, de un modo muy general, ¿no? Porque además es reversible. Es reversible. Es reversible. Muy sintético y muy claro. Vamos a ir cerrando, le voy a pasar la palabra a Norberto, les agradezco mucho la mesa, agradezco la valentía de... Barry querría decir algo más, tenemos unos minutitos, y Rodolfo... tenemos, Norberto, Rodolfo, ¿querés redondear con algo? Para ir cerrando, Rodolfo. No tengo nada más, porque va a ser seguir girando sobre lo mismo. También hay que preguntarse, ya que tomaban el tema de cuánto esos cambios de género a los 4 o 5 años tiene que ver con cómo ha sido inducido por los padres. Que es la otra cosa, estudiar en esos casos, ¿no? ¿Cuánto es más un deseo familiar o de uno de los progenitores que del propio chico? También para incluirlo. Sí, por lo menos en la casuística que yo he tenido ocasión de acompañar, no he visto esto, ¿no? Si bien es cierto que es una reserva
que en general muchos colegas tienen respecto al temor a que esto sea producto de una suerte de inducción inapropiada, no es lo que yo veo, ¿no? Y no veo algo muy diferente a los modos habituales de propuesta identificatoria que uno encuentra en niñes que no devienen trans, sino que son niñes cis. Bueno, eso es lo que puedo decir respecto de la práctica que yo tengo con niñeces trans travestis, ¿no? Y con niñeces cis también, dicho sea de paso. De acuerdo. Bueno. Muchas gracias. La verdad es que, como decía Lacan, que la relación sexual no existe. Yo no sé si no existe. Lo que sí existe son discusiones sobre la sexualidad. Son muy ricas. Estas cosas nos ponen a pensar. Mucha gente los está elogiando en el chat, los van a ver, acerca de todo lo que hace pensar estos temas. Es una exigencia ser psicoanalista hoy post-freudiano, porque nadie puede ser freudiano viviendo en el 2020. Somos todos post. Freudiano. Y esto es un desafío a seguir pensando, creando la teoría, y me parece que confrontar es un modo de seguir creando teoría entre colegas. Gracias por el clima, gracias por las diferencias y gracias también por las semejanzas. Seguimos entonces pensando los problemas de la pulsión, y qué lástima no tener instintos. Norberto, te cedo la palabra y les agradezco mucho la participación, a la cantidad de preguntas que han hecho. Bueno, muchísimas gracias a Flapsip por esta mesa tan que enriquece el pensamiento, ¿no? Me parece que a todos nos abre el closet epistémico que nos pueda habitar. Respecto, bueno, lo que vamos a hacer es un clásico, vamos a abrir para que se pueda aplaudir la mesa, la posibilidad de que se conecten, y de esa manera nos vamos a ir despidiendo de esta mesa, y va a aparecer un flyer con la invitación a la mesa del miércoles que viene. Toda la familia. Sí, que el marido está en Tucumán con el padre. Marido, bueno, muchas gracias. Muy bueno, muy bueno. Felicitaciones a la mesa. Gracias. Sobrevive de milagro. Excelente todo. Gracias. Así que... Muy bien. ¿Esta para la que viene? Esto es la semana que viene. La que viene, sí. 862 0115 4143. Este es el ID. Equipo Raskowski. Contingencias y posibilidades. Perfecto. Sí, ahí abajo, 8, empieza a anotar, pues puede ir. 862, yo no lo veo. 0115, confiar. No lo veo. 0115. 862, 0115. 4143. 4123. 862, 0115, 4143. Bueno, ¿qué cosa? 1, 2, 3, 4, 5. Sí. Sí, desconfiar siempre. Entonces no tenés por qué dudar. No, entonces me decís ahí, no lo veo. Decime vos porque no lo veo. No porque dudes. ¿Está? ¿Está? Y después, nada, la casa la vimos el lunes. El horario está bueno, no sé, los tipos modernos, un poco raros, pero está bueno, tiene lagunas. Nada, esta casa da, desde que entraron, digamos, en el barrio, Hola, hola. la casa está, digamos, como a 2 casas de la entrada al barrio. Atrás justo del cartel. Hola, hola. Sí, Rodolfo, ¿vos querías comentar algo? Sí, no, cerró la Ariel.
ustedes lo pueden definir. Hola, Nico, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Sarito? ¿Bien? De que mi nombre Bien, bien, acá dos andamos. veces. Bueno, vamos a Después la gente manda un mail a cualquier lugar y no lo responde. Sí. Bueno, si te parece lo hablamos en privado. Voy a cerrar la mesa. Sebastián. Ajá.